Hola, ¿qué tal? Vamos a realizar un ejercicio sobre un estudio de muestreo de trabajo con un ejemplo que me inventé por aquí. Cabe destacar eso, es ficticio, los datos son ficticios, entonces solamente los vamos a trabajar de forma académica. Esto corresponde para la actividad que se está dejando en la materia de estadística y control de la calidad, en donde se va a solicitar que realices este tipo de ejercicio. La idea es que el muestreo de trabajo nos va a permitir saber cómo se están destinando los porcentajes de actividades productivas y de periodos inactivos en algún ejemplo o entorno que se quiera analizar. Para este ejemplo yo tengo aquí el planteamiento es que existe la empresa Martillos Buenos, Bonitos y Baratos que quieren determinar cómo son los tiempos que invierten sus trabajadores de la línea de producción número 2. ¿Qué andan haciendo por ahí? Si están trabajando, si se están rascando la panza o qué es lo que están haciendo. Entonces, durante 8 días te solicitan que realices este muestreo de trabajo, buscan una exactitud del 3% y un 95% de confianza en los resultados que tú vayas a entregar. Hay que destacar que pues hay algunos pasos para poder realizar este estudio de trabajo, el muestreo de trabajo. Entre ellos, lo primero es que tú identifiques cuáles son las actividades que se realizan propiamente en donde vas a implementar este estudio. Para este ejemplo de aquí yo me basé a este video en donde hay pues la explicación de cómo se hacen los martillos. Entonces hay que tener en cuenta que hay que identificar qué es lo que cuenta como trabajo y qué es lo que no cuenta como trabajo. Hay que evitar las ambigüedades. A esto nos referimos como, por ejemplo, en un hospital. Si tú observas que un enfermero está hablando con uno de los familiares del paciente, ¿lo considerarías como un tiempo muerto o como parte de las actividades? Probablemente su jefe o alguno de los otros doctores te pudieran decir que pues eso es parte de las actividades que deben de hacer, comunicarse con los pacientes o con los familiares de los pacientes. Entonces, nada más ahí hay que tener cuidado e identificar correctamente cuáles son. Para nuestro ejemplo, pues yo tengo que, por ejemplo, la primera actividad pues es seleccionar y trasladar el material desde el almacén, introducirlo en el sistema de horno automático. Luego la barra la van a poner en el martillo de forja que le da la forma al martillo, luego una cortadora y así, cada uno en general de las actividades que se realizan en ese entorno que se va a estudiar. Recordemos, es la línea de producción número 2 de la empresa Martillos Buenos, Bonitos y Baratos. Entonces, una vez que ya tengas identificado tú cuáles son las actividades que se realizan, también es conveniente que socialices el estudio con los trabajadores. Porque si de pronto te ven que nada más estás tú haciendo anotaciones en la libreta, puede generar un poco de descontento o de inseguridad o que se sientan como acosados. Entonces es importante que tú dialogues y les digas qué es lo que se va a realizar durante los siguientes días, para qué se va a realizar, cuál es el motivo, cuáles van a ser los beneficios y sobre todo que no se va a señalar o apuntar a quienes no estén trabajando. Sí que tienen que despreocuparse, no se van a tomar represalias. Ellos deben de trabajar como generalmente lo suelen hacer para que pues nuestro estudio tenga los resultados más correctos y más cercanos a la realidad. Una vez que ya tenemos definido esto, va a ser conveniente que se realice un pequeño estudio a baja escala, como una especie de estudio piloto, que va a llevar menos tiempo y menos muestras para poder determinar algo que vamos a necesitar aquí en esta pequeña formulita, que me va a decir cuántas muestras o cuántos registros o cuántas observaciones debo de hacer yo en total durante mis 8 días de estudio. Para eso entonces yo necesito saber cuál es el tiempo de demora o tiempo de actividad, también le suelen llamar, que lo vamos a definir con una P. Este estudio a baja escala lo van a hacer, por ejemplo, aquí durante 2 días y 60 observaciones en total. Si es en 2 días, pues estamos considerando que van a ser 30 observaciones por día, pero además me dice que durante 3 horas se va a observar cada turno. Son 2 turnos, el de la mañana y el de la tarde.
Entonces, si son 30 por día dividido entre 3 horas para la mañana y 3 horas para los de la tarde, pues, no, perdón, son 10 observaciones por hora. Ahí, pequeñito error. Entonces, ¿cómo se suele hacer esto? Por ahí hay de pronto plantillas, ustedes la pueden realizar y demás. Yo les voy a compartir este formato en Excel que realicé, no, sin problema, en donde se va a colocar, aquí tenemos la primera parte de un estudio a menor escala para determinar el tiempo de demora. La idea es que ustedes se van a encontrar con algo como esto. Aquí vamos a tener la observación 1, la observación 2 y así sucesivamente. El día que se va a realizar, por ejemplo, yo quiero, este va a ser el día 1, el día 1, el día 1. Todos estos van a ir hasta acá abajo. Ahorita tengo para 30 observaciones, que son las del ejemplo. Esos datos aquí los van a tener en esta pestaña de ejemplo. Y luego debo de colocar yo la hora o el horario en que se va a realizar la observación. Es importante que esta columna de aquí, el horario en el que ustedes registren esa observación sea aleatorio para conseguir pues resultados más cercanos a la realidad. Hay algo muy fácil que podemos hacer utilizando esta tabla que yo les dejo de Excel, y es que tengo una fórmula aquí, está muy fácil, en donde ustedes ponen la hora de inicio y la hora de fin cuando se vaya a realizar, por ejemplo, la toma de muestras. Yo le voy a poner que para el turno de la mañana, que entre a las 6 de la mañana, yo voy a empezar a las 8 de la mañana y voy a terminar, por ejemplo, son 3 horas, 8, 9, 10, 11, a las 11 de la mañana. Entonces aquí va a dar horas aleatorias que van a tener que ver solamente con estos dos parámetros que tengo aquí. Si yo me vengo aquí a fórmulas y le doy a actualizar, ustedes presionan a F9, les va a estar cambiando esto. Este de aquí yo lo puedo utilizar, lo voy a copiar y lo voy a pegar, por ejemplo, aquí para hacer, voy a arrastrar el total de mis muestras que yo quiero, que son las que corresponden a las 30. Una vez que yo las arrastro, las puedo copiar, por ejemplo, aquí, o directamente las pude haber copiado allá. Mejor lo voy a hacer así. Voy a copiar esta de aquí a acá y lo voy a arrastrar las 30 veces. Si se fijan, yo calculo y me las genera aleatoriamente. Eso está bien, pero no me sirve así porque está cambiando. Lo que yo voy a hacer es copiar todo y pegarlo el puro valor. Solamente voy a pegar el valor y aunque yo actualice con F9, esto ya no va a cambiar porque ya pegué el puro valor. Está bien así, sin embargo, me va a ser conveniente que yo las ordene también de más temprano a más tarde. Para eso es muy fácil. Selecciono todo, le doy a la opción de ordenar de la A a la Z, le digo que es solamente esa selección y listo, ya lo tengo ordenado. Entonces yo ya sé que la primera observación del día 1 la debería de realizar a las 8 con 1 minuto y 22 segundos, podemos prescindir de esto. La siguiente a las 8 con 9, la tercera a las 8 con 13, a las 8 con 16. Y yo voy a observar que los trabajadores o que algún trabajador en particular o los que se hayan seleccionado estén realizando actividades que sean productivas o en su defecto que sean inactivas. Cuando yo vaya colocando aquí, pues el día de hoy, ahorita es inactiva, en esta es productiva y demás, se me van a ir poniendo cuántas productivas son, cuántas inactivas son, cuántas observaciones he hecho en total y cuánto vale este valor P. Este valor P está muy fácil, yo lo calculo del total de las actividades productivas divididas entre el número total de observaciones. Para nuestro ejemplo, yo tengo aquí este supuesto registro en donde se realizaron las 60 observaciones requeridas. Aquí están los horarios y me dio que 42 de esas observaciones correspondieron a tiempos productivos y 18 a tiempos inactivos. Dividiendo 42 entre 60 voy a obtener el valor de P de 0.70. Esto es lo que yo obtengo. A partir de ahí entonces ya tengo el cálculo del valor del tiempo de demora P. Ya terminé mi estudio a baja escala. Lo que sigue ahora va a ser un tercer paso en donde voy a calcular cuántas observaciones debo de realizar en total durante el periodo que va a durar el estudio, en este caso 8 días.
Ese cálculo se realiza utilizando la siguiente fórmula, en donde la n representa el número de observaciones, la z es la desviación normal estándar, para el nivel de confianza deseado, que recordemos aquí al principio nos están pidiendo el 95%, luego la p la acabamos de calcular el tiempo de demora y la h es la exactitud deseada que se está solicitando del 3%. Podemos nosotros de una vez sustituir los valores que ya tenemos. Ya sabemos cuánto vale la P, .70 aquí también. Y el 3% en formato decimal, pues sabemos que es .003, perdón. Me hace falta encontrar el valor de la Z, de la desviación normal estándar. Para esto de aquí, nosotros debemos acudir y recordar cómo son las curvas de distribución normales estándar que van de valores del 0 a 1, en donde estamos considerando nosotros que necesitamos el 95%. Ese 95% pudiéramos buscarlo nosotros directamente de aquí, de estos valores. Estaríamos entre estos dos puntos de aquí. Vamos a suponer que fuese este. Estaríamos en la columna, en la fila del 1.6 y agregarle un 5, 1.65. Sin embargo, el 95% lo estamos nosotros tomando que va desde este punto de aquí hasta este punto de acá. Me lo copio a Paint para que lo puedan ver. Estamos considerando que el 95% lo tengo desde este punto de aquí hasta este punto, bueno, en realidad es más, desde este punto de aquí hasta este punto de aquí. Esto es lo que corresponde a mi 95%. Para poder hacer yo el cálculo u obtener ese valor utilizando las tablas de distribución normal estándar, debo de recordar que por acá, pues entonces me restaría del 100%, que es la probabilidad. Si yo le resto el 95% que yo necesito, pues me quedo con un 5% que es el que se va a encontrar a los extremos. Dividido entre 2, pues aquí tengo un 2.5% y aquí tengo un 2.5%. Para poder yo realmente utilizar las tablas, debo de considerar que este 95% para llegar hasta este punto, tengo que agregar el otro 2.5% que me queda acá remanente para poder calcular el valor que yo tengo aquí. Es decir, debo de buscar en realidad el valor de 97.5%, la suma de estos dos. Me vengo aquí a las tablas. 97.5 lo voy a encontrar aquí. 97.5 en la fila del 1.9 y del agregarle la centésima del 6, 1.96, que suele ser el valor que se establece para este tipo del intervalo del valor de confianza de los resultados. El 95% suele utilizarse ya definido como 1.96. Entonces lo sustituimos aquí, realizamos el cálculo y nos vamos a dar cuenta que nos va a dar un total de 896 observaciones en promedio. Este número total de observaciones son los que se van a realizar en estos 8 días, por lo que hay que dividirlas entonces, quedándonos un total de 112 observaciones destinadas a que se realicen cada día. Lo siguiente que se haría entonces es proceder nuevamente a aleatorizar horarios para que se puedan hacer esas observaciones. Aquí en este documento de Excel tengo esta tablita, que es la misma que yo utilicé aquí para el ejemplo. Recordemos, son datos ficticios, en donde volvemos a hacer lo mismo. Voy a agregar esto de aquí. Volvemos a hacer lo mismo que se hizo en este punto de aquí. Tenemos bueno, lo voy a pegar de acá entonces. Tenemos una hora aleatoria. Este valor que está aquí lo puedo pegar aquí. Me está dando errores. Esto lo voy a corregir y lo van a tener ya ustedes corregido. Voy a trabajar yo con este ejemplo que tengo, pero es exactamente lo mismo. Pego mis horas, las ordeno y listo. Yo aquí tengo entonces que el estudio me pide que sean 112 observaciones por día. Tengo entonces mis hojas de registro en donde voy a tener 112
con los horarios para los dos turnos, desde el turno de la mañana hasta el turno de la tarde, en este caso, que pues así es como se propuso que se hicieran las observaciones. No va a ser una sola persona, pueden ser dos o tres, dividirse. Para el día 1, el día 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, con un total de 896 observaciones que fueron las que se encontraron en el cálculo. Estas de aquí solamente requiere que se observe y se registre en una plantilla de registro como esta que está aquí. Esa plantilla de registro la estoy mostrando aquí el del ejemplo, en donde se coloca la fecha, el número de hoja. ¿Cuántas observaciones son en total? 896. Entonces, pues ya es la hora de realizar esta observación. Ya son las 7:13, ya las registré. En ese momento, ¿qué pasó? ¿Había tiempo productivo? Pues le agrego uno. ¿Era tiempo inactivo? Pues le agrego uno acá. Entonces, al final de realizar las evaluaciones de ese día se suele hacer el conteo. Por ejemplo, para este caso fueron 90 productivas contra 22 inactivas, lo que pues me representa un 80% y un 19.65% de este lado de acá. Esto se debe realizar para todos los días del estudio con todas las observaciones que se definieron por día. Sin embargo, es recomendable que aproximadamente o mínimo una vez durante lo que se hace el estudio, hay por la mitad o incluso un poco menos de la mitad, a las 200, 250 observaciones, se vuelva a actualizar el valor de la P, porque es probable que ya haya cambiado y se vuelvan a calcular las observaciones. Para este ejemplo, me dice que al terminar el cuarto día de registro, que iban en la 448, se volvió a calcular de nuevo la P, se volvió a calcular con respecto a estos resultados que yo tengo aquí, en donde se obtenió que ahora la P ya no valía .70 sino .80. Se vuelve a sustituir este valor, se calcula y ahora obtengo que son 630 observaciones las que debo de realizar. ¿Qué hago? Antes eran más, no hay ningún problema. Ahora tomo este total y le resto las que ya llevo yo. Con esto voy a obtener que me van a faltar solamente ya 182 observaciones. Las divido entre los días que me quedaban, como me da números decimales, pues voy a hacer 46 observaciones durante 3 días y el último 44 observaciones. También es recomendable que el último día vuelvas a hacer el cálculo del valor P y vuelvas a actualizar el valor de la P y hacer otra vez este cálculo para saber qué tal que tengas ahora que te salga aquí que son 700. Pues entonces tienes que hacer 70 más porque el valor P que se actualizó pues ya te cambió esto de aquí. Es lo recomendable. Entonces, una vez que tú tienes esto y que ya has hecho todos los registros, lo último que resta pues es hacer el análisis de los resultados para poder tú redactar un informe final que se entrega a quien te solicitó ese estudio. Por ejemplo, para este caso, el estudio del muestreo de trabajo definió que de los trabajadores de la línea 2 de martillos buenos, bonitos y baratos dedican el 72% del tiempo a actividades productivas. Entonces, también se pudo definir que el 28% de ese tiempo restante, que es periodo inactivo, se utiliza entre el 11 y el 14% del tiempo del personal, es decir, que necesitaban ir al baño o que se estiraron un poco o que mientras estaban, por ejemplo, trabajando, acomodando algo en la prensa, descansaron un momentito, se pusieron ahí a platicar, cotorrearon y ya lo siguieron trabajando. Está bien, entre el 11 y el 14% pues son necesidades o tiempo personal. Pero se desconoce qué pasó con el restante. ¿Qué sucedió ahí? ¿Se metieron al baño a dormir o qué sucedió? ¿Se escaparon? ¿Se fueron a comer? Entonces, aquí sí va a ser importante identificar qué sucedió con ese tiempo, porque no se conoce y pues va a ser conveniente que se tenga conocimiento para saber cómo puede mejorarse pues el desarrollo de la propia línea de producción. Espero que haya quedado claro en general cómo se realizan los pasos. Voy a dejar el documento de Excel y también la guía para que lo puedan revisar por cualquier cosa. Un saludo y hasta luego.